¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por seguir estos videos y en esta ocasión quiero comentarles que el teatro helénico se ha convertido en un referente en la Ciudad de México de arte, de cultura, no solamente por las obras de teatro que ahí se presentan, sino también por una magnífica librería que tiene ahí. Si usted alguna vez pasa por esta zona en Avenida Revolución y tiene un poco de tiempo libre, mire, métase a la librería y va a encontrar una gran cantidad de libros perfectamente eh, orientados, definidos por áreas, que si novela, que si libros en inglés, y además tienen una parte muy divertida con elementos que tienen que ver con a lo mejor pequeñas lamparitas, cosas que son muy divertidas precisamente ahí. Pero hoy tengo la fortuna de que me visite aquí en la parroquia un joven talentoso que ha incursionado en el mundo del arte y concretamente en el mundo del teatro. Y veo que tiene aquí ya algo de lo que nos va a hablar que se llama Auda y un tal Julio Verne. Carlos Rangel. Sí, Carlos Rangel, que porque dicen también tienes mamá, tu segundo apellido, ¿cuál es? más bien, más bien padre, utilicé el Él es apellido de, de mi madre, ajá, es el Carlos Carlos Rangel. Rangel. Mi apellido Perfecto. completo es Ramírez Rangel. Ramírez Rangel, muy bien. Carlos, ¿cómo fue que te metiste al mundo del teatro? ¿Cómo caí en el mundo del teatro? Pues en la preparatoria estaba buscando cómo meterme al mundo del arte más en el sentido para escribir y viendo la programación o el programa de estudios de distintas carreras, llegué al de la literatura dramática y teatro que está en la Facultad de Filosofía y Letras. Y ahí chequé que tenían una cuestión de dramaturgia y también para guión de cine. Entonces, como que esa era mi ambición y dije, ok, voy a aprender cómo se escribe para estos medios. Y ya, dentro tuve profesoras y profesores como Bárbara Colio y Jaime Chabot, y ellos me fueron como siendo pues, mentores para empezar a escribir en estos pininos de dramaturgia. Que esto es muy importante porque miren, si no hay una historia, no hay una obra de teatro, no hay cine, no hay cuento. Siempre se necesita de una historia. ¿Y cuántas historias pueden existir? Miles, miles. Todas tendrán que ver con el amor, con el odio, con los sueños, con las venganzas, con la imaginación especialmente. Y qué bueno que haya personas como Carlos que de repente entran al área de la filosofía, que es en la escuela, en la universidad, un área que estudia el pensamiento humano, pero particularmente les interesa esta parte encaminada hacia el arte. Y te preguntaba esto porque hay algunas personas que de repente dicen, ay padre, fíjese que mi papá y mi mamá me llevaron a una obra de teatro cuando era niño y ahí me despertaron la imaginación, el deseo de subirme al escenario, de escribir. Y qué bueno. Y por eso desde ahora ya les digo a ustedes, si tienen un hijo, una hija en esta tierna infancia, llévenlos al teatro. ¿Por qué? Porque esto puede abrir una oportunidad incluso vocacional para sus hijos. Mientras más experiencias tengan los hijos con el mundo, podrán elegir mejor que si la ingeniería, que si el mundo de la computación, que si la danza, la música, el teatro o la escultura. Porque, por ejemplo, si un niño nunca ha ido al taller de un escultor, no ha visto cómo se trabaja la piedra, cómo se modela la plastilina, etcétera, a lo mejor no le interesa eso porque no lo conoce. Y hay a lo mejor ahí un escultor oculto. ¿Tú alguna vez fuiste al teatro de niño? Sí, sí llegué al teatro de niño, más por estas obras que nos mandan como por la escuela, Obligado. obligado, y dices, bueno, pues Ajá. vamos a ver de qué se trata. Y de cierta forma sí me generó como una atracción, pero yo creo que fue hasta la preparatoria donde ya con otras obras más de, no que las vieran puesta en escena, sino más bien que nos pasaran los textos, obras clásicas griegas, y ahí fue cuando dije, esto está interesante. Y de ahí me salté para eso, aunque yo realmente me iba para cuestiones de cine, y sigo aferrado con esta cuestión, pero me gusta mucho el mundo del teatro, desde cómo se pasa, cómo se interpreta un texto y cómo se traduce a la escena. Esto es muy interesante porque fíjense, a mí me ha pasado algo, yo también soy escritor, he hecho algunos cortometrajes, han visto alguno que escribí para Omar Chaparro,
que es la única vez que ha salido llorando y que con el que gané un premio en el Festival de Cine de Acapulco. Pero sucede algo con los escritores. Mientras estamos escribiendo, no sé si a ti te pasa, como que te estás imaginando la escena, los Sí, personajes, los ambientes y todo. Y de repente cuando el director ya hizo el cortometraje, yo dije, ¡ay! ¡Ay! Como que me sentí traicionado hasta cierto punto porque no fue exactamente como yo lo tenía en mi cabeza. Y uno tiene que entender, bueno, el director también tiene una historia, un texto que es el mismo, pero de acuerdo a su visión. Y después la gente va a ver la obra o el cine y resulta que le pone más atención a una cosa que a otra. Y cuando la gente sale parece que hasta vieron distintas películas, ¿no? ¿No parece así? sí, se vuelve como esa historia de si te tapan los ojos y cada quien va a agarrar una parte del elefante y cada quien describe distinto al elefante. Ajá, Y es lo mismo, cuando estaba empezando a escribir, obviamente ya me estaba imaginando de quién lo podría interpretar y de repente estaba pensando en gente que conocí en el medio que se dedica a la actuación, entre ellos el actor Miguel Ángel Morales, que fue mi profesor en la carrera y dije, él podría ser el personaje del papá. Y poco a poco como que te vas imaginando ciertas cosas. Hoy en día lo que hay en puesta en escena digo, esto todavía podría cambiar así o podría ser. Siempre uno quiere claro. como todavía seguir como haciendo pequeños detalles de ciertas cosas. Correcciones, sí, Sí. porque escribes, ves la puesta en escena y de repente dices, no, aquí le voy a poner más fuerza, ya se me hizo muy larga, aquí tengo que ponerle más dramatismo, Ujú. aquí el cambio de luz, aquí le pongo a lo mejor música y sobre todo el público te va dando esta respuesta, ¿no? Si de repente ves que el público bostezó en una parte y dices, ah, caray, Acá, ajá, aquí tengo que hacer algo, cosa que no se puede hacer en el cine porque ya está. ya quedó grabado, pero el teatro tiene esa magia y cada función puede ser totalmente distinta. Ahora, regresamos al título, Auda y un tal Julio Verne. Quizás de Julio Verne sabemos un poquito por sus historias de bajo el mar, dentro de las minas, en las hacia la luna, en fin, pero Auda, ¿quién es? Auda, pues cuando estaba escribiendo esto, primero tuve una fase de estudio, como checar más a fondo cómo era la estructura de las historias de Verne. Y en el libro de Viaje alrededor de la Tierra en 80 días, me parece que es así, Alrededor del mundo, alrededor sí. del mundo en 80 días, aparece casi de la mitad de la obra al final, este personaje de Auda, que es una damisela que termina rescatando unos dos personajes principales de la obra. Y me pareció curioso porque dentro de las obras de Verne había pocas veces que personajes femeninos se volvían como heroicos, como, sí, aventureros. Y el personaje de Auda en esa novela, había momentos en los que también les ayudaba en rescates o en aventuras. Y dije, lo quiero agarrar para nombrar al personaje, ya luego ideando, o personaje de una niña chiquita que está en su cuarto queriendo tener una cercanía con su padre y generando una historia donde nos llevará a todos los mundos de Julio Verne. Ah, entonces ya estamos hablando de una protagonista niña, representada por una niña o por un adulto en este caso, No, es una niña pequeña de 8 años. una niña. Y que a través de distintos relatos de Julio Verne, porque Julio Verne sí que tenía una gran Oh, imaginación, sí, sí, ¿eh? sí. Él como que anticipó muchas cosas que iban a poder darse en nuestro tiempo, que el hombre pudiera llegar a la luna, que el hombre pudiera llegar hasta el fondo del mar, que el hombre pudiera también entrar a lo más profundo de la tierra y también que el hombre pudiera transitar por todo el Todo mundo, el mundo. ¿no? Una capacidad increíble la de este autor que ha dado pie a muchas películas, a muchas representaciones y en este caso a tu imaginación. Entonces la gente que va a la obra va a ver a una chiquilla que quiere contactarse con el papá, ¿es correcto? Sí, quiere, el padre, la historia nos narra que la madre se ha muerto recientemente y hay una separación un poquito ahí entre la hija y el padre, porque el padre tiene trabajo, no por ser mala persona el padre, simplemente tiene mucho trabajo y de repente no se da cuenta que la niña quiere jugar, o sea, quiere también incluirlo. Entonces la obra invita a dos cosas, que los padres se unan más a sus hijos en el sentido
de que no solamente por estar presentes en el sentido de darles libros, comida, sino que también estén presentes en los juegos que ellos quieren tratar con ellos. Y entonces el personaje de Auda nos lleva a esos imaginarios y trata de meter a su papá en eso para que el padre vea todos los amigos imaginarios y espacios que ella se imagina en relación a Julio Verne. Porque la mamá era, en la historia nos dicen, muy fanática de Julio Verne. Muy fanática de Julio Verne, de eso hizo que la niña tuviera este acercamiento a él. ¿Cuánto tiempo dura la puesta en escena? Dura una hora, exactamente una hora. Uh-huh. Poquito menos, tal vez 3 minutos, pero sí una hora. Es que también hay que tomar en cuenta el tiempo de los niños. De los adultos se dice que podemos tener cierta atención cada 20 minutos y después la perdemos y tenemos que volver a concentrarnos otros 20 minutos. No sé en los niños cómo sea esto. ¿Has estudiado algo de esto? Sí, claro, los niños siempre tienes que lanzarle como estímulos dentro de la obra para que estén todavía como dentro de la historia y no se pierdan. Estrenamos apenas este 27 de mayo y tuvimos buena recepción. Los niños estaban muy metidos con unos títeres que salen en la obra y gritando, atrás de ti, atrás de ti. Entonces como que había esa respuesta. Okay. Y posteriormente hay una escena donde vemos esta comunicación entre la hija y el padre. Y es algo pues llegador, algo triste, digamos, entre comillas, triste, algo dulce. Y le vi, mi asistente de producción me señaló y me dijo, mira, y había una niñita que abrazó a su mamá. Entonces creo que hay momentos en los que se pueden justamente atrapar muy fácilmente y creo que la obra también va muy picadita. Pues esto es bueno porque a veces, como dices tú, el papá con los hijos o la mamá con los hijos, ahí está tu teléfono, prende la tele, diviértete, ahí está el dinero para la comida, tu lunch, pero esta relación interna, este acercamiento interno, no siempre se tiene. Y ya el hecho de llevar a su hijo, a su hija al teatro, está dando la oportunidad de que su hijo se sienta tomado en cuenta. ¿Por qué siempre ir a ver películas de adultos o siempre estar viendo cosas de adultos? Si el hijo también necesita alguna diversión en particular, algo que le enriquezca y decirle, vamos al teatro porque esto particularmente te puede servir a ti. ¿Cuándo se están presentando? Nos estamos presentando todos los sábados en el Teatro La Capilla hasta el 1 de julio a las 12:30 del mediodía. Todos los sábados. A las 12:30 del mediodía y pueden comprar boletos tanto en la taquilla o en boletopolis.com. Boletopolis.com, ahí se adquiere el boleto con anticipación. Claro que sí, y hay promociones. Tenemos descuentos de estudiante, de maestro, de INAPAM y vecinos de Coyoacán, Benito Juárez y Iztapalapa. Bueno, fíjense, es una obra divertida, atractiva, con un mensaje y además también la hora de la obra es buena, porque no se tienen que levantar muy temprano, quizás después del desayuno se van al teatro, o bien después del teatro ya se iban los niños a comer o regresan a casa para estar platicando muy divertidos. Y por cierto, ahí en el teatro también tiene una cafetería en la librería donde sirven cosas muy sabrosas, ¿no? Ah, sí, ustedes también tienen la cafetería. Desde un cafecito, un té, hasta he visto como alguna hamburguesa por ahí sabrosa. Y está muy cerca de Coyoacán, por Uh-huh. si después quieren por un churrito, un chocolatito o algo, también, sábado familiar. Muy bien. Elenco, bueno, dirección y dramaturgia, por supuesto, escritor, ¿no? Carlos Sí, Rangel. Elenco, Donají Olmedo Sosa, que es la niña de 8 años. la niña de 8 años. Israel Rodríguez. Él personifica al amigo imaginario de la niña, que es un pececito dorado. A un pececito dorado. Y Miguel Ángel Morales, que fue tu maestro y ahora se convierte también en alguien que diriges. Sí, eso ha sido muy curioso, porque los tres actores todos somos egresados del Colegio de Literatura, Dramática y Teatro, excepto Donna, que está en su tercer año de la carrera. Entonces tengo tres actores muy peculiares, porque uno es Donna, que está en su tercer año de la carrera, Israel salió hace 3 años de la carrera, y Miguel Ángel, hola, tal vez saliste hace como más de 20 años, yo supongo. Bueno, qué interesante que se combinan distintas generaciones. Y dices que hay títeres. ¿Estos títeres los maneja Israel o quién los maneja? Los maneja el papá. Hay Miguel Ángel. Miguel Ángel Morales. Esos títeres fueron hechos por Fernando Gurrola, que ya ha estado
Ahí en redes muchos del teatro lo conocerán porque siempre hacen muchas cuestiones de Son títeres grandes, ¿no? títeres grandes y cuestiones así, con de hula espuma. Y también tenemos pececitos que se manipulan en escena representando el mar, Ah, porque van qué a las divertido. profundidades del océano. Qué divertido. Pues miren, este es el flyer, le llaman Es ahora, ¿no? flyer, Muy sí. elegante. En mi tiempo le llamaban póster o alguna O el cosa, cartel. o el cartel. Y de verdad, pues yo los invito a que vayan a esta obra. Y un mensaje para aquellos jóvenes que todavía no saben qué vocación seguir. Si les gusta el teatro, el cine, pero esto que tú mencionabas, escribir, porque no eres actor, o si eres actor, pero no te gusta estar tanto Ándele. en las tablas, sino más bien te gusta estar bajo, ¿no? Bajo, sí. Porque también en televisión hay gente que ha estudiado comunicación y nunca le interesa salir en las cámaras, sino le gusta estar detrás de las cámaras, dirigiendo, viendo la iluminación, los temas, etcétera. ¿A ti has actuado? Sí, he actuado, también he estado en el Teatro La Capilla, en otras compañías. Ahorita justamente hay una obra infantil que se llama El Logrito y vamos a representar a México en Macedonia del Norte. Ah, qué bien. Este, en agosto nos vamos a Macedonia con la compañía Mil Rostros Teatro. Y entonces ahí también hay ando de actor. Me gusta, pero me encanta más escribir, estar en un rinconcito escribiendo y luego dirigirlo me parece fascinante. ¿Cuántas historias has escrito? Otra vez me preguntaban, yo creo que tengo, debe tener unas seis y la sigo trabajando en siempre detallitos. Y quizás cuentos cortos también, ¿no? Sí, también tengo algunos cuentos cortos, pero esos han de ser menos de una docena. Bueno, pero es que de un cuento puede surgir después una, a lo mejor trilogía, un cuento se une con otro y con otro, Sí. o bien se va desarrollando. Y una pregunta que hará la gente, oiga, ¿cómo ya se va a Macedonia del Norte? ¿Y cómo le hacen allá? Si la gente habla otro idioma, ¿cómo le hacen para que se entiendan? Ay, es muy buena. Pues se supone que como representantes de Latinoamérica nosotros tenemos que hacer la obra pues, con nuestro idioma. Sin embargo, vamos a incluir ciertas traducciones al idioma de Macedonia, que es albanés, me parece. Albanés. Porque a mí me ha tocado también que de repente cuando van de un país a otro, tratan de llevar teatro sin palabras. O si Sí, acaso también es a lo una... mejor llevan de repente un texto escrito y la gente tiene que estar viendo, ahí sí se requiere un trabajo actoral importantísimo, Sí, ¿no? sí, sí. O se va contando la historia y ahora afortunadamente hay pantallas donde van poniendo los textos abajo como, Como traducción de como los... fíjate que cuando yo iba a la ópera de Chavo, decía, ¿por qué no se les ocurre poner como en el cine subtítulos abajo para que la gente Ajá. entienda lo que está diciendo el tenor? ¿Cómo? Bueno, la muchacha no era padre. ¿Qué está usted loco? Estás loco. Eso es, rebajaría la ópera y no sé qué. Y mira, ahora ya lo pasan. Sí, es cierto, ya lo pasan en la tele. Bueno, pues un mensaje último para nuestros amigos que nos siguen en las redes. Pues yo creo que dejaré el mensaje por el que me empecé a meter mucho en Agua de Winterfell Verne, que es la imaginación es muy parecida al generar hipótesis. Al final, el adulto genera hipótesis en la ciencia, en la tecnología, de dar una posibilidad de algo, y yo me di cuenta que los niños también hacen esto con la imaginación. De repente imaginan cuestiones o proyectan ideas que pueden ser posibles. Y de ahí los sueños que hace la protagonista Auda. Claro. Y entonces, desde ese lado diría que pues todo es posible, aunque no parezca posible. Y una frase que dice el texto es, esto es una locura, y dice la protagonista, pero es una locura que me va a llevar a la luna. Esto es importantísimo. Fíjense, la imaginación puede hacer que las cosas sean posibles. Que fuera posible que tuviéramos teléfonos sin cables, que fuera posible que el hombre pudiera viajar a la luna. Pero hay que tener mucho cuidado para ti, papá o mamá que me escuchas. La imaginación también puede hacer posibles los miedos. Porque hay niños que de repente se imaginan tragedias, que se van a quedar solos, que no van a poder enfrentar un examen, que van a reprobar, que se van a caer de la bicicleta. Y esto tiene que ver con una baja autoestima. Tú trata de motivar la imaginación en tus hijos, pero siempre hacia lo positivo, nunca hacia lo negativo, porque entonces estaríamos hablando de
historias de terror, donde precisamente hace el productor de cine o de teatro que te imagines en algún momento que va a salir el monstruo por ahí y que está la cosa de repente tensa y por allá va a salir el otro. Esa es otra cosa. Pero en los niños hay que propiciar la imaginación positiva y hacia el bien. Muchísimas gracias, Carlos Rangel, por estar con nosotros y muchísimas felicidades. ¿Algo más? Muchas gracias, padre. No, un placer estar aquí con usted. Me encanta, nos estaba muy emocionado cuando me platicaron que íbamos a tener esta entrevista. Muchísimas gracias. Amigos, claro, visítenlo allá en el Teatro Helénico, en el Teatro de la Capilla. Ahí los esperamos.